el ISR anual, que es el proceso mediante el cual se determina el ISR que el trabajador debe pagar respecto de todos sus ingresos percibidos durante un año de calendario, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Ayer hicimos un cálculo, ahorita vamos a hacer otro caso. ¿Quién lo debe realizar? El patrón o el trabajador, dependiendo de lo que diga la ley. Por ejemplo, la ley dice, quienes hagan pagos, es decir, patrón, tienes que calcular el impuesto anual en términos del 97. Ayer lo revisamos. Bueno, ¿y qué dice el 97? Aquí está. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del 96 calcularán el impuesto anual de cada persona, uno por uno, que le hubiere prestado servicios personales subordinados. Bueno, también aplican los asimilables, pero nosotros nos vamos a centrar en los trabajadores. El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos. Igual, cuando me dice totalidad de los ingresos, habla de los gravados. Sí, por obvias razones. Al exento no se le calcula impuesto, ni mensual, ni anual, ni semanal. ¿Ok? Entonces, la totalidad de los ingresos obtenidos, ya dijimos, pagados. ¿Sí? En un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este capítulo, es decir, salarios, demás prestaciones, PTU, pagos por terminación, los conceptos que sean, bueno, a esa totalidad de ingresos le vas a restar el impuesto local a los ingresos por salarios. Este impuesto local no es el impuesto sobre nóminas, ¿eh? Ya ayer lo explicamos. Este impuesto local es un impuesto que hoy no existe en el país, que es una especie de impuesto cedular que los gobernadores de los estados tienen derecho a implementar en cada entidad federativa, pero hasta hoy ninguno lo ha puesto sobre los salarios. Hay impuesto cedular al arrendamiento, impuesto cedular a los honorarios, impuesto cedular a la actividad empresarial. Por ejemplo, estados como Guanajuato tienen un impuesto cedular que es un ISR local que deben pagar los que obtienen los ingresos y lo deben retener los que pagan. Por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy pagando arrendamiento, yo le debo retener a mi inquilino, a mi arrendador, yo como inquilino, le tengo que retener un impuesto que voy a enterar al gobierno estatal. Y ese arrendador tiene derecho de acreditarse ese impuesto estatal, impuesto sobre la renta estatal que está pagando. En el caso de los trabajadores, ese impuesto estatal del ISR no existe. ¿Sí? Ningún estado lo tiene en el país. Entonces, aquí me dice, fíjense aquí cómo sería la reglita. Sería ingresos totales menos ingresos exentos del año es igual a los ingresos grabados. Y luego dice, a ese le vas a restar el impuesto local, el impuesto local, el ISR local, que no existe, le vas a restar el ISR local o estatal a los salarios. Y entonces te va a dar la base para el ISR anual. Entonces vamos a suponer que le pagué 890,000 y los exentos son 42,800 entre el aguinaldo, entre la prima vacacional, entre la PTU, entre la mitad del tiempo extra que no rebasó 5 UMAS, todos esos exentos que ya vimos. Entonces diríamos acá 890,000 menos 42,800, 847,200. Réstale el impuesto local a los salarios. No, no existe. Ah, réstale cero. ¿Y cuánto te da la base gravable? 847,200. Bueno, a este le vas a aplicar la tarifa anual. Límite inferior, excedente, porcentaje, etcétera. ¿Ok? Y te va a dar te va a dar el ISR anual.
Y ya en la disposición del subsidio para el empleo, que ya vimos ayer, dice, réstale el subsidio para el empleo que le correspondió en cada uno de los meses y réstale el ISR que le retuviste. Y entonces te va a dar el ISR a cargo o a favor. ¿Sí? Pues vamos, regresamos al procedimiento. Y entonces dice, el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este capítulo, el impuesto local a los ingresos por salario en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del 152 de esta ley. Contra el impuesto que resulte a cargo se acreditará, se restará el importe de los pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 96. Y en las disposiciones del subsidio para el empleo dice, y también réstale el subsidio que le correspondió durante los meses del año. ¿Sí? Bueno, y luego acá nos hace una aclaración. La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior la deberán realizar las personas obligadas a efectuar las retenciones en los términos del artículo 96, es decir, los patrones, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda el 5%. Ya dijimos que este impuesto cedular a los salarios no existe en el país. Bueno, ahora, la diferencia que resulte a cargo del trabajador en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas, es por internet, en el sistema de declaraciones, se enterará a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate. La diferencia a cargo tienes hasta el 28 de febrero del 25 para pagarla. ¿Sí? Por eso yo les decía ayer, ¿cuál es la prisa de quitárselo del aguinaldo? Tienes 4 quincenas del 2025 para quitárselo, o tienes 8 semanas o 9 semanas, dependiendo cuántas caigan. 28 de febrero del 25, es más, creo que cae domingo. Vamos a ver, 28 de febrero del 25, cae viernes, ¿sí? Por lo tanto, se corre, en términos del artículo 12 del Código Fiscal, se recorre al día hábil siguiente, que es 3 de marzo. Tienes hasta el 3 de marzo para pagar ese impuesto sobre la renta que le resulte a tu trabajador. Así es que se lo puedes quitar en diciembre, se lo puedes quitar en enero, en febrero, o se lo puedes distribuir en todos esos periodos. El chiste es que a mí me lo pagas a más tardar el 28 de febrero, en este caso el 3 de marzo del 25, si le resulta a cargo. Si le resulta a favor, dice, la diferencia que resulte a favor del trabajador deberá compensarse, no dice deberá devolverse. Deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las sucesivas a más tardar dentro del año de calendario posterior. Tienes todo el 2025 para aplicarle el saldo a favor, pero no para devolvérselo, para aplicárselo, compensárselo contra las otras retenciones, contra los otros ISRs. ¿Sí? Ahora, dice, el trabajador podrá solicitar a las autoridades fiscales, al SAT, la devolución de las cantidades no compensadas. ¿Sí? O sea, tienes todo el 2025 para compensarlo. Pero ¿qué pasa si el trabajo se va en marzo y todavía le queda un saldo a favor? Ah, bueno, pues yo no se lo tengo que devolver. Él puede ir al SAT y solicitar la devolución. ¿Sí? ¿Cómo va a solicitar la devolución? Pues en los términos de la miscelánea. Y nos dice, el patrón deberá compensar los saldos a favor de un trabajador contra las cantidades retenidas a los demás trabajadores, siempre que se trate de trabajadores que no estén obligados a presentar declaración anual. Ok, patrón, si a un trabajador le sale a favor, tú no tienes por qué sacar de tu bolsa y dárselo a ese trabajador. Pero si a uno le sale a favor y a otro a cargo, entonces al que le sale a cargo, quítaselo y se lo puedes dar al que le sale a favor. O sea, a uno les quitas y a otros se los devuelves. Ahí sí. Pero la condición es que esos trabajadores a los que les estás devolviendo no deben estar obligados a presentar su declaración anual. ¿Sí? Mucho cuidado. Bueno, ahorita vemos el proceso. ¿Qué pasa con los pagos
que le fui quitando, el ISR que le fui quitando durante el año, se considera pagos a cuenta del impuesto anual y se disminuyen del resultado que arroje dicho cálculo. Ahora, la ley le obliga al patrón a hacer el cálculo anual, pero dice, lo vas a hacer en los términos del 97. Y el mismo 97 dice, no se hará el cálculo, patrón. Mira, patrón, a estos trabajadores no les vayas a hacer el cálculo. De ello, de eso que se encarguen ellos. ¿Sí? No se hará el cálculo del impuesto anual, del ISR anual, cuando se trate de trabajadores que hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero. Todos los trabajadores que contrataste el 2 de enero, el 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 10, 15, 20, el febrero, marzo, todos los que entraron a trabajar del 2 de enero en adelante, a esos descártalos. Eso no les va a hacer cálculo anual. Aunque hayan estado todo el año. Si entraron del 2 de enero en adelante, eso no les haces cálculo anual. Pero tampoco le vas a hacer cálculo anual si se fueron antes del 1 de diciembre. Entonces, fíjense, aquí se los voy a poner en sentido contrario. El cálculo anual del ISR se debe hacer por parte del patrón siempre y cuando hay tres supuestos y se deben cumplir los tres en el orden que se los voy a poner. Primer supuesto, hayan trabajado los trabajadores hayan trabajado del 1 de enero al 1 de diciembre, por lo menos. ¿Sí? Uno de enero, 1 de diciembre. Si estuvieron contigo en este periodo, por lo menos, si les haces cálculo anual. Si entraron el 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, esos descartados. O se fueron antes, se fueron el 30 de noviembre, el 20 de noviembre, el 10 de noviembre, en octubre, en marzo. Los que entraron después del 1 de enero o los que se fueron antes del 1 de diciembre, esos descartados. Tú les vas a hacer el cálculo anual a los que estuvieron contigo por lo menos en este periodo. ¿Qué importa si estuvieron después o no? 31 de diciembre. Por supuesto que si renunciaron el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, eso sí les vas a hacer cálculo anual, siempre y cuando hayan estado desde el 1 de enero. ¿Sí? Entonces, a esos, primera hipótesis, ¿sí? Entonces, si tienes trabajadores que entraron después del 1 de enero, esos descártalos. Si tienes trabajadores que ya traías del año pasado, pero se fueron antes del 1 de diciembre, descártalos. Nada más te quedas con los empleados que estuvieron del 1 de enero al 1 de diciembre o más. ¿Sí? Ese es el primer supuesto. Pero tienen que pasar, si ya pasaron ese filtro, ahora les aplicamos el segundo filtro. Dice, no será el cálculo anual. A los que hayan obtenido ingresos anuales, aquí son tanto los grabados como los exentos, es decir, los sí objeto. Aquí no juegan los no objeto, los puros sí objeto. ¿Ok? Hayan obtenido ingresos anuales grabados exentos que excedan de 400,000. Si excedió 400,000, no les hagas cálculo anual. Por tanto, en sentido contrario, si no excedió 400,000, les haces cálculo anual. Entonces, vamos al segundo supuesto y decimos, cuyos ingresos totales, es decir, grabados más exentos, no rebasaron 400,000 pesos. ¿Sí?
Entonces, primer filtro, que estuvieron del 1 de enero al 1 de diciembre. Todos los que no estuvieron en ese rango, descártalos. Pero los que ya pasaron el primer filtro, les aplicas el segundo filtro. ¿Rebasaron 400,000? No, entonces vamos al tercer filtro. Oye, fíjate que pasaron el primer filtro, pero rebasaron 400,000, entonces esos ya no se quedaron en el segundo filtro, ya no les haces cálculo anual. Y tercer filtro, dice la ley, no se efectuará cálculo anual a los que comuniquen por escrito que presentarán declaración anual. Por lo tanto, tercer filtro, a contrario censo, si no te presentaron escrito, sí les haces cálculo anual, siempre y cuando pasaron los dos filtros. Tercer filtro, que no hayan presentado escrito. Y acuérdense que la fecha para presentar el escrito es el 31 de diciembre del año, por lo tanto me tengo que esperar hasta el 31 de diciembre para decidir a quién les hago cálculo anual o no, entonces mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, entonces, ya sabiendo a quiénes sí le hacemos cálculo anual y a quiénes no, nada más repasar, la diferencia que resulte a favor deberá compensarse contra las retenciones sucesivas. La diferencia que resulte a cargo deberá enterarse al SAT a más tardar 28 de febrero, en este caso 3 de marzo del 25. ¿Sí? Entonces, miren, rápidamente yo voy al siguiente supuesto. Pensemos que se trata de un trabajador con salario mensual de 30,000 pesos. Prestaciones mínimas de ley. Le pagué aguinaldo, le pagué 15,000 pesos. Y prima vacacional, que fueron 30,000 entre 30 por 12 por el 25%, 3,000 pesos. ¿Sí? Total de prestaciones son 30,000 por 12, son 360,000, más 15,000, bueno, más este de acá, más este, 378,000. Trabajó todo el año. Entonces decimos, total, pagos totales, 378,000, menos exentos. De exentos tengo aguinaldo, 15 UMAS, 30 UMAS, 108,57 por 30. Y de prima vacacional serían 15 UMAS, 108,57 por 15, 1,600. De prima vacacional le di 3,000, por lo tanto solo está exento 1,628. De aguinaldo le di 15, solo está exento 3,257. ¿Ok? Bueno, entonces decimos pagos totales menos los exentos es igual a pagos grabados. Entonces decimos 378,000 menos 3,257 menos 1,628. 373,000. Y aquí aplicamos el cálculo. ¿Sí? Decimos el límite inferior, voy a la tarifa anual. Aquí lo que me va a faltar es las retenciones durante el año, pero esas me las voy a brincar. Entonces tenemos aquí, creo que ya las tenía por aquí.
La tarifa anual, mayo, aquí está, tarifa anual 2024. Dijimos 373 el grabado, entonces cae aquí. Límite inferior 185, 852, 58. Excedente este menos este. Porcentaje del excedente 21.36%. Impuesto marginal este por este. Cuota fija 19,682,13. Impuesto antes de subsidio, este más este. Y luego subsidio que le correspondió, pues gana 30,000 al mes, ni con el subsidio 2013 ni con el subsidio 2024 le correspondió, ¿sí? Entonces, ISR a cargo, bueno, ISR del ejercicio, este menos este. Y luego decimos aquí menos ISR retenido, y aquí voy a hacer los tres supuestos. Bueno, aquí son 378 y aquí también 378. Y luego los exentos y queda igual aquí. Bueno, impuesto retenido 57,890. Entonces da ISR a cargo o a favor. En este caso, 59 menos 57. Aquí, ahorita les digo cómo se timbra. Bueno, ISR a cargo, 1,791. Se lo puedo quitar en las 4 quincenas que siguen de aquí al 28 de febrero, ¿no? Luego, supongamos que aquí le retuve 59,681,24 tablas. Y supongamos que aquí le retuve 61,850. ¿Sí? Entonces, en uno le queda a cargo, en otro tablas y en el otro a favor. Entonces, vamos a hacer el CFDI de los timbrados de estos conceptos. Entonces, supongamos que yo se lo voy a aplicar entre enero, febrero y marzo, ¿no? Estos 1,791 yo se lo voy a dividir entre 4 y da 447,81, ¿ok? Bueno, entonces, yo voy a hacer su primer recibo del año. Voy a copiar aquí su recibo. Ahorita le modifico las cifras. Entonces será del 1 al 15 de enero de 2025. ¿Ok? Le voy a pagar su salario normal, le pago quincenal. Entonces quedamos que a ese trabajador le estoy pagando, aquí está, 30,000 mensuales. Por lo tanto, son 15,000 a la quincena, ¿no? Entonces, hago el recibo y digo, salario, 15,000 pesos. ¿Ok? Bueno, aquí sí le voy a aplicar el IMSS y en el IMSS tenemos, voy a ponerlo como su primer año, ¿sí? Apenas, bueno, va encaminado
a su segundo año, entonces es aquí 14 por punto 25, 3.5 más 15, 18.5 entre 365 más 1, 1.0506 por 500 pesos. Su salario base de cotización son 525, más o menos es un 2.9% por 2.9% diarios, 15.23 y por los 15 días. 228.52 la cuota obrera. Bueno, este es 001. 002 es el ISR normalito, el ISR normal de su nómina, de sus 30,000, ¿sí? De su impuesto mensual. Entonces, voy a ver si tengo por aquí. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Son 15,000 menos el ISR mensual de este trabajador. Voy a la tarifa mensual. Ahí está. Bueno, a la quincenal, para que vean, voy a la quincenal, esta es tarifa quincenal. 15,000 cae aquí. ¿Sí? Entonces, calculamos el excedente, 15,000 menos 7,641.91, 7,538 por el 21.36, 1,571 más 809.25, 2,380.93. ¿Sí? Y no le tocó subsidio, por lo tanto, subsidio causado cero. Bueno, hasta ahí es su nómina normal, ¿de acuerdo? Pero resulta que le sale un impuesto anual y yo se lo voy a pagar al SAT a más tardar en febrero. Entonces, ese impuesto anual se lo voy a repartir en 4 quincenas y entonces aquí yo voy a tener un concepto que dice, yo le puedo llamar ISR anual, ¿sí? O ISR del ejercicio o así solito ISR. El tema no es el nombre, el tema es el código, ¿sí? Para que el SAT sepa que este impuesto sobre la renta, que es el de acá dividido entre 4, ¿no? Este que les puse acá, 1,791 entre 4, 447.81. 447.81. Para que el SAT sepa que este impuesto es el anual, el código de timbrado es el 101. ¿Sí? Es el 101. Miren, aquí mismo en la página del SAT donde les mostré la guía, aquí están los catálogos. Voy a catálogo, es un archivo de Excel. Ahí está descargando. Voy a abrirlo. Voy a deducciones y 101. ISR retenido del ejercicio anterior, código 101, a diferencia del código 102, código 002, perdón. Este es el normalito, el de cada quincena, ¿sí? Pero el del impuesto anual es este, 101. ISR del ejercicio anterior. Entonces, con ese código voy a timbrar 101 ISR. Yo le puedo dejar así nomás ISR o le puedo llamar ISR anual. O incluso le pueden dejar ISR del ejercicio anterior, que es el nombre que le puso el SAT, ¿no? Si quieren. Pero yo le voy a dejar ISR anual, 447, y así sería este concepto
cada quincena, todo enero y todo febrero, ¿sí? Aquí ya nada más veríamos estos dos descuentos en la segunda quincena y en la primera de febrero y en la segunda de febrero, pero este se quedaría así de aquí hasta la última quincena de febrero, ¿sí? O yo puedo llamar al trabajador y decirle, acuérdense que todos los descuentos que no sean adversos a la ley, que vayan con apego a la ley, el trabajador debe de darme su consentimiento. ¿Sí? Los que son contra la ley, aunque tenga el consentimiento del trabajador, no lo puedo aplicar. ¿Sí? Porque hay derechos a los que el trabajador no puede renunciar y su salario es uno de ellos. ¿Sí? Pero si el descuento está conforme a la ley y el trabajador quiere, oye, mira, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto va a cobrar? 15,000. Bueno, aquí estamos hablando de un neto menos menos de un neto de 11. Pero si yo le digo, trabajador, oye, son 1,791,24. Mira, de todas formas te llevas 10,500. ¿Te puedo aplicar todo tu ISR? No, contador, es que mire, la verdad es que sí, ando apretado de dinero, ya ve usted la cuesta de dinero, que no, bueno, ok, está bien, te lo voy a proteger. Aquí ya no te puedo dejar de descontar, ¿eh? Porque es tu impuesto anual. ¿Sí? Te liberé el aguinaldo, te pagué tu aguinaldo tal cual, sin ningún problema, pero este es tu impuesto anual. Te voy a aplicar de manera proporcional. ¿Sí? 447, 447, 447, 447. Y ya que terminé de descontar, a más tardar el 3 de marzo, yo se lo pago al SAT. No solo el de este, sino el de todos los demás. ¿Ok? Bueno, ese sería el caso timbrado del ISR anual cuando es una cantidad a cargo. ¿Sí? Así durante las 4 quincenas siguientes. ¿Ok? Bueno, ahora vamos, bueno, en el otro caso, yo aquí les voy a dar un consejo. Vamos al otro caso, el que quedó tablas. ¿Sí? Timbrado del ISR anual. Cuando sale tablas. Y aquí si quieren nada más en una quincena. ¿Sí? Bueno, a ver, esta es su nómina normalita, pero no le salió nada a pagar. Consejo, ya ustedes sabrán, pónganle un centavo. ¿Por qué razón? Porque miren, cuando el SAT ve el código 101, el SAT entiende que sí le hice cálculo anual. Si yo a este lo dejo así, no, este es un trabajador. Aquí el SAT sabe que sí le hice cálculo anual porque ve el código 101. Pero en este trabajador, el SAT no ve ese código y entonces el SAT dice, a ver, de tus 100 empleados, a uno no le hiciste cálculo anual y me manda por lo menos la solicitud de aclaración. Claro, no hay problema, yo le digo, sí, SAT, sí le hice cálculo anual, pero salió tablas y le puedo copiar este cálculo. Decirle, mira, SAT, de ese trabajador que tú dices salió tablas. El SAT revisa, correcto, aclarado, ¿no? Bueno, si se quieren evitar ese proceso, aquí pónganle por lo menos un centavo. No es significante, ¿sí? Entonces el SAT aquí ya sabe que sí hicieron cálculo anual, ¿ok? Bueno, cuando sale tablas, consejo, timbrar por lo menos un centavo para que la autoridad se entere de que sí se le efectuó cálculo anual. Y ya en los que no corresponden, pues ahí sí le diríamos a SAT, mira,